Ya. Buenas noches. Buenas noches. Ha habido un problemita y le sigue habiendo con la cámara y con la conexión a DinDin. Pero la mitad está solucionada. Vamos allá. Eso, David, si cae Carmela, Maite, Alice y Lucas. Si tenéis algún tema de preferencia, en la página web ya está puesto que podéis enviarle a Soken, y su correo está en la misma página, comentarios a lo largo de la semana, cosas que se os ocurran, para que él me lo pueda pasar con tiempo. Si no tenéis nada, empiezo. Con la preparación al zazen, a sugerencia de uno de vosotros que habla del quinin, el que tradicionalmente nos prepara como zazen en movimiento, nos prepara, nos facilita la concentración de la atención. Pero desde casa ya podemos ir preparándonos en la ducha, el vestido, el coche, la llegada, el gaso al templo, el gaso a la gente, cuando nos cruzamos con ella, cuando nos ponemos los kimonos, cogemos el zafu. Todas estas cosas deben ser hechas con mirada interna. ¿Qué es mirada interna? Pues como cuando estamos en el zazen frente a la pared. Frente al muro. Es intimidad. Cuando después de salir del zazen estamos reunidos, todos mirando al suelo, sin mirar las caras de los demás, sin distracciones, desactivando la mente que piensa. La vía, el camino, es la vida. ¿Qué quiero decir con eso? El zazen, es la meditación zazen la que nos introduce en la mente justa, que es la que hemos de utilizar durante toda nuestra vida. Por eso digo que es la vida. Es como la vida, es la vida. Se parece a la sensualidad. No es para hacer con rapidez. Saborear la vida, saborear la sensualidad de las cosas, de las personas. Saborearlo todo en cada momento. En cada momento. Y para eso hace falta
intimidad, tranquilidad, mirada interna, concentración, y energía. ¿Os sugiere algo esto? Vamos a utilizar esa concentración y esa energía en prepararnos si es que estamos cansados, dispersos, afectados por el estrés diario, el que le padezca, por la velocidad, por la ambición. Preparemos esa venida al templo, al dojo, a la escuela, como la que más os guste llamarla, desde casa. Situarnos en otro nivel de conciencia. Otro nivel de conciencia. Abandonar las olas de la mente y profundizar. Bajar, bajar, bajar. Bajar como una piedra en el mar. Bajar. Abandonar la superficie. Sin prisas, con intimidad. Con recogimiento. Recogimiento. Aunar la percepción. Recoger los sentidos. Recoger, concentrar los sentidos. Recogimiento. Y decía que para eso vamos a necesitar energía. Por lo tanto, paso siguiente, el ahorro de energía. Para una práctica justa, para un esfuerzo de concentración, de atención, hay que cortar con los pensamientos. Hay que cortar con las conversaciones. Estoy hablando de ahorrar energía. ¿De dónde vamos a ahorrar energía? Pues de no mantener la cháchara mental, de ahí el cortar, de no mantener conversaciones no conducentes, de observar las posturas del cuerpo, de comer lo adecuado, es decir, de la evitación de lo característicamente egótico. Es decir, por lo mismo, allí donde estamos mal colocando la energía. Eso no es vivir. Eso afecta a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro alrededor, al cosmos entero.
es decir, de las pasiones, de los apasionamientos, de toda clase de excesos, de los hábitos, de los gustos, de las conveniencias, de las preferencias, es decir, de las causas del estrés. Ahora se maneja, todo el mundo habla del estrés, pero me parece que no acaba de enterarse de las causas. Las causas del estrés. La ambición, la competitividad, la prisa, intentar abarcar más de lo que admiten nuestros límites. Recordemos una de las conversaciones de días pasados sobre el conocimiento de nuestros límites, nuestra resistencia. Estas correcciones no solo nos permitirán mejorar, ahorrar energía, sino mejorar la salud, mente, de las relaciones mente, cuerpo, cosmos. El curate ipsum de los griegos, el cúrate a ti mismo, empieza por curarte a ti mismo, del Zen, pues tienen que ver con la práctica de la energía justa. Del ahorro de energía y de quitársela al ego. ¿Algún comentario? Pregunta. Tenemos que revisar entre esos ahorros las aficiones, las inclinaciones. Sobre esto, por ejemplo, hay un par de noticias que recojo de la televisión sobre los toros. En España se lidian 35.000 toros al año. 35.000. Qué cantidad tan inmensa, ¿no? Y al parecer la crisis económica ha indultado a 10.000. 10.000 no han sido vendidos. Bueno, pues esas aficiones que tienen que ver con la crueldad, con la muerte, con el descuido, con el maltrato a los animales, a los árboles, a la tierra, a los ríos, al aire, deben ser revisados y deben ser modificados. Para el practicante del budismo en general y del Zen en particular. Susana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ampliación?
Hay que hacer algún esfuerzo de voluntad, de coherencia. Por ejemplo, si te gustan los toros o el boxeo o el vino o el sexo excesivo, todo lo que sean extremos, hay que hacer algún esfuerzo de coherencia con fuerza de voluntad, o fumar, o tal. Hay que ayudar, pero la raíz no está en la voluntad. La raíz es una raíz egótica. Está condicionada. Y el cerebro refuerza las inclinaciones y las inclinaciones refuerzan al cerebro, cerrándose el círculo. Entonces, si hay que hacerlo a base de fuerza de voluntad, no se va a poder hacer. Es la práctica de las instrucciones de tu maestro, de los Budas, la práctica de las instrucciones, lo que te va a permitir profundizar y cambiar, transformar tu conciencia, profundizar a niveles de mayor profundidad, donde no existe eso. Y con la energía de tu propia naturaleza, esas inclinaciones malsanas, exageradas, dejarán de tener efecto por sí mismas. Se debilitarán, quiero decir, y dejarán de funcionar y se caerán. Ese es el poder de la propia naturaleza, de la auténtica mente de Buda. Y por lo tanto también es un test que nos indica si nuestra práctica es profunda o estamos manteniendo reservas mentales muy significativas, muy abundantes, de mucho sentido para nuestro ego, de las cuales no se quiere prescindir. Es decir, si continuamos con las mismas conductas extremadas en esto o en lo otro, se debe a que nuestra práctica es pobre. No hay entrega, no hay luz en los rincones del desván. ¿Algún comentario? Uno de estos días hablábamos de los 8 vientos mundanales. Ganancia y pérdida, elogio y crítica, tristeza y alegría, ridículo y reputación.
Y añadía, practicar la acción justa durante estos estados. Una acción justa es el zazen. ¿Qué es lo que ocurre con estos estados opuestos, estos 8 estados opuestos, los más frecuentes de nuestra existencia? ¿Por qué hemos de hacer zazen? Cuando estamos tristes, lo mismo que cuando estamos alegres. Pues porque comprobaremos, verificaremos que sea cual sea el estado de ánimo, se va a disolver. Estas son consecuencias kármicas, son conductas de la rueda del karma, de las causas egóticas. Entonces va a ser muy sencillo comprobar que se van a disolver. Que van a desaparecer, que las vamos a olvidar, que van a quedar atrás, en el pasado, porque el zazen actualiza el presente, realiza el presente. Y es importante, al principio sobre todo, cuando se empieza, cuando se llevan unos meses o unos años, tener conciencia de que se disuelven, que no tienen entidad ninguna, que forman parte de los 5 skandhas, son sobreposiciones, añadidos. ¿Cómo se llama eso que se pone en la cara? Maquillajes, ropajes de la existencia, no de la vida. Por lo tanto, añadidos superfluos. ¿Algún comentario? Léeme otra vez quiénes están. Suso, Maite, David, Sinkai, Dosin y Julio, Lucas, Isirio, Alex, Carmela. Si os está acompañando a alguien, si habéis invitado a alguien, si hay alguien interesado, alguien más de los individuos que figuran ahí, hacérmelo notar. Tened en cuenta que se trata de compartir el Dharma, de lo que nos sirve, lo compartimos y con eso hacemos espacio en la mente. Hablemos un poco de la ordenación. Buda introdujo a un hinduista
con los que había greña, en su orden, en la orden de Buda. El hinduista estaba borracho y pidió el kesa y se rapó el pelo. Y Ananda, su discípulo, le dijo a Buda que no le parecía correcto dar el kesa a un hombre que está borracho. No tanto porque fuese hinduista, practicase el hinduismo. Y efectivamente, cuando se le pasó la borrachera, se horrorizó, echó a correr y creo que todavía sigue corriendo. Entonces Buda le dijo a Ananda, hubo un momento en el que su mente era transparente, no tenía reserva alguna, no había en ella contradicciones ni dudas. Un momento, y en ese momento se le dio el kesa. Este es el estado de mente apropiado, sin reservas mentales, con disponibilidad completa. El que pone condiciones no está maduro, tiene apegos. Imposibilitadores que detienen el camino. Pero también es cierto que somos humanos, es decir, imperfectos. Conservamos manchas con las que nos podemos poner en contacto con los demás. Comprenderles y ser compasivos es un problema. Pero fijémonos en lo que hizo Buda y fiémonos de nuestra experiencia que en un momento determinado, concreto, no tuvo reservas, no tuvo dudas, de manera que si confiamos en esa mente, podemos atravesar las dudas con la práctica, podemos dejarlas atrás, podemos superarlas. Las dudas siempre son egóticas, son valoraciones no actuales, no vitales. La toma de refugio, precisamente, es una afirmación en el camino. Una vez que uno ha comprobado que es útil, que modifica su existencia, que transforma su ego, no hace falta más. No es ningún compromiso con los demás, es con uno mismo. El compromiso de continuar profundizando. Si dudamos sobre eso, seguramente no es este el camino del que duda. Habrá otros caminos. ¿Alguna cosa?
Maite gas. Y ha salido. Que se despide. Bueno, pues entonces continuamos en estas conversaciones unilaterales con el tema de mente y cerebro. Es práctico poder separar mente de cerebro. En el último libro creo que comento algo sobre esta palabra cajón desastre, mente. ¿Cuántas mentes hay? Porque la usamos en situaciones distintas, señalando funciones distintas. Si entendemos por mente una conciencia superficial y egocéntrica con la que estamos identificados y que erróneamente llamamos yo, creyendo falsamente que es nosotros mismos, relleno de ideas, de opiniones, de costumbres, de aficiones y de preferencias, estamos hablando de la mente egótica, superpuesta, añadida, aprendida, condicionada. Sin embargo, el cerebro es un órgano recogedor de informaciones miles de veces más numerosas que la percepción consciente, que son coleccionadas, almacenadas, ordenadas en la memoria, con la función de constituirse en recurso y solución posible a miles de situaciones a las que habrá que sobrevivir. Y en segundo lugar, es un órgano decisorio, escandalosamente decisorio, anterior al pensamiento voluntario. Anterior, quiero decir, que funciona antes de que podamos pensar, ya ha funcionado él. Ahora, si yo digo, quiero pensar, pues vas a pensar lo que tu cerebro te está diciendo que pienses. ¿Se entiende esto? Es decir, el poder del cerebro consiste en que él es el auténtico usuario del ego. Así que el pensamiento voluntario, repito, órgano decisorio anterior al pensamiento voluntario, que condiciona lo que ha de pensarse, sentirse y hacerse, presentándolo como propio de la persona, propio del sujeto. Esto da que pensar. Es decir, ya estoy siendo utilizado por mi cerebro, que me dice esto da que pensar. Como he explicado en libros anteriores, dispone de un arsenal completísimo de feromonas, de neurohormonas, que refuerzan y condicionan la conducta, es decir, es condicionamiento sobre condicionamiento.
el condicionamiento psicológico y después viene el condicionamiento hormonal, neurohormonal. Disminuyendo el dolor y el sufrimiento o proporcionando placer, un placer que se busca, un placer condicionado a las neurohormonas del placer. Acordaos de los ejemplos que he puesto de ratas, de cerdos y de tal, que buscan el dolor, porque el dolor, inmediatamente después de ser dolor, es gratificante, puesto que el cerebro segrega hormonas de placer. Aquellos cerdos que se deshacían las mandíbulas mordiendo el hierro, porque el dolor les producía la descarga de dopamina. Y constituyen pistas a recorrer, pistas de conducta curiosamente de una composición química muy semejante a las drogas químicas o vegetales. Quiero decir, las sintéticas o las vegetales. Inquietante. Qué curiosos mecanismos hay de identificación con el ego, de desconocimiento del funcionamiento del cerebro y la convicción de que todo lo que pensamos está bien. ¿Por qué? Porque lo pienso yo, lo siento yo, lo hago yo. Todas las autoafirmaciones, autodefensas que hacemos de nuestras cosas, de nuestras maneras, de nuestras costumbres, de nuestros, a base de chantajes, imposiciones, juegos, etc. Mente y cerebro. La mente que piensa voluntariamente y la mente que sugiere la voluntariedad, la intencionalidad. Es decir, que en el fondo, más allá de la superficie, quiero decir, más allá de la superficie, las ideologías no funcionan. Lo que funciona es el resultado sobre el cerebro de una idea, de una ideología, de una organización ideológica, de un corpus de ideas. ¿Qué quiero decir? Que si las ideas nos producen placer, se quedan con ese placer el cerebro, al que no le interesa el contenido, pero sí el placer o el dolor. Y entonces condiciona la repetición de ese tipo de cosa que nosotros estamos llamando idea en este momento, pero puede ser cualquier acción, cualquier sentimiento. La repetición promueve la repetición segregando hormonas de placer. Y nosotros, pobres de nosotros, creemos que hemos tenido una gran idea. O que nos hemos asociado a una gran idea. O que estamos defendiendo una gran idea. Todo esto es el robot. Los que les queden fuerzas para decir algo después de los sobrecogidos que se han quedado, pues que me digan algo. Se usó la brisa del mar.
Sí. Y a mí se me acaban las chuletas. Vamos a seguir con la última chuleta. Que tiene que ver con lenguaje y meta. Algún comentario hice el día pasado. En el sentido de que observaba que habían desaparecido del lenguaje corriente las palabras que corresponden a valores, conductas excelsas, meritorias, y que los objetivos y por lo tanto el lenguaje más utilizado, cada día más escaso en palabras, en significados, está siendo sustituido por repeticiones de los mismos 3, 4, 5 temas. Por lo tanto, los códigos han desaparecido. Fijémonos en qué va quedando el cerebro, ¿no? En conductas casi exclusivamente instintivas. La comida, el sexo, la velocidad, los ropajes, que todo ello tiene que ver con lo mismo, los comportamientos de los machos y las hembras, en cuanto al plumaje, los gestos. El poder, la fuerza, la belleza. Viéndolo así no se observan diferencias especiales con otros seres. También estamos viendo a los más distinguidos contaminarse de este estado de cosas. Por lo tanto, ¿dónde quedan las guías para estos cerebros dormidos? A los cuales yo propondría puesto que hay un impulso a mejorar, un impulso que se está rellenando de conductas plumíferas, de pelo y de pluma, muy reducidas, yo propondría la mejoría con el ejercicio de los 6, 8 o 10 paramitas llamados perfeccionamientos, que facilitan el despertar, pero también facilitan las relaciones con los seres y las cosas. Eso que se podría llamar dentro del ego mejorar,
educarse, que yo no lo descubro en la gente, no lo veo, no hay ningún objetivo mundano incluso de este estilo. En Asia todavía la gente manda a sus hijos una temporada a ser educados por los monjes budistas y una parte de ellos se quedan, pero la mayoría sale a la vida social, pero con una serie de mecanismos de relación que durante muchos siglos han sido válidos, no sé hoy. En China, por ejemplo, donde casi desapareció el budismo, pues ya hace como 30 años que los gobiernos empezaron a abrirse y hoy día parece bastante abundante el budismo en China. Estos 6 paramitas o perfeccionamientos se pueden complementar con la educación cívica para la ciudadanía, por ejemplo, relaciones interhumanas, y las 6 disciplinas de Daidoji, las 3 primeras por lo menos, que me parecen indispensables. Ese sería un bagaje ciudadano bastante aceptable. Bueno, si queréis algo más, tirad de la cuerda. Me hago cargo de que los que estáis muy interesados y habéis escuchado con atención, habéis entrado en un diferente estado de conciencia, de nivel de conciencia, desde el cual es muy difícil hablar. Pero interesa caer en la cuenta de lo que estoy diciendo, un mayor, en el sentido de profundidad, un más profundo nivel de conciencia dificulta volver a subir al nivel de superficie donde están las palabras. Que ese nivel de conciencia es el que vais a disfrutar, a saborear en los muchos momentos de concentración del día, muchos momentos de práctica, donde no hay contradicciones ni problemas egóticos ni falsas propuestas.
Otra cosa que puedo añadir es que escuchar el Dharma también es armonizar las mentes. En el silencio, en la escucha. En una escucha realizada por el cerebro izquierdo y el derecho, el natural y el artificial, con lo cual estamos boicoteando al ego con las enseñanzas de Buda, que son transformadoras de él, del ego. El cerebro va tragando el Dharma y ya está habiendo modificaciones. El cerebro lo quiere todo, pero algunas partes de ese todo llevan minas incorporadas. Así que escuchar las explicaciones sobre el Dharma es meditación. De esta manera vamos aprendiendo más, a reconocernos más nuestros límites, nuestras funciones, nuestra existencia, nuestra vida, abriendo puertas y ventanas a esta circunstancia que nos ha tocado desarrollar en forma de nuestro vivir, un vivir individual. Y que por supuesto en ningún caso es perjudicial. Es curativo de la mente, del cuerpo y de las relaciones con todas las cosas. La etimología de curar es cuidar, es tener cuidado. Es decir, nos hacemos menos máscaras y más cosmos. Bueno, pues si no hay nada más, cortaremos la comunicación por internet. Continuará la otra. Y seguida. Gaso, menos mal que le pones justas palabras y nos explicas lo de que estamos en otro nivel de consciencia, porque creía que me había dado una embolia y no me dejaba hablar, Gaso. Bueno, corta que se me van a quedar las manos pegadas. Estoy parando la